Juan. Buenas noches. Chau. Bueno, estamos arrancando QR aquí en Bravo TV en vivo. Bienvenidas, bienvenidos. Hablamos, iba a decir, pongámonos serios, pero esto es serio también, porque es todo real lo que acabamos de decir. Hablando en producción con Guido Bambini, le preguntamos, che, ¿cómo está el tema dólar? Y Guido Bambini dijo, tormenta perfecta. El plan económico del gobierno de Javier Milei sufrió esta semana una tormenta perfecta. Porque el dólar aumentó 55 pesos en una semana, porque superó la media de la banda, de la famosa oscilación entre bandas, y sobre todo la pregunta es qué es lo que viene. Y no dudó Guido Bambini, lo que viene es tensión cambiaria. Y eso implica una enorme cantidad de cosas en un país como la Argentina y sobre todo un gobierno que, bueno, todo lo que hace, incluido el sufrimiento de buena parte de la población, es en función de mantener un dólar bajo. ¿Por qué? Porque cree que su gran bandera, su gran promesa es la inflación. En la Argentina sube el dólar, aumentan los precios y entonces el gobierno siempre pensó con cada uno de los puentes que fue consiguiendo, endeudamiento, cosecha, etcétera, etcétera, blanqueo, siempre fue confiando en que llegaba octubre. Bueno, parece que se le escapó un poco al gobierno el cálculo y Guido Bambini en minutos nos cuenta por qué tormenta perfecta y por qué lo que ve hacia adelante es tensión en el mercado cambiario. Ya está con nosotros Esteban Paulón, diputado nacional de Encuentro Federal. Vamos a hablar con él porque recibió violencia de esa que el gobierno ejerce en la boca del propio presidente, en la boca de sus ministros, en la boca de sus diputados y diputadas, pero también de todo ese esquema, uno diría, paraoficial de comunicación. Mucha violencia. Vamos a hablar con Esteban Paulón, pero nos vamos a quedar en el tema después, porque hoy viene Daniel Feierstein, sociólogo, y vamos a hablar de cómo la violencia está entre nosotros como una manera de hacer política. Y siempre Daniel es alguien con quien nos da mucho gusto conversar, largo y tendido, de esas conversaciones que en televisión se ven bastante poco últimamente. Vamos a hablar con Mariano Hamilton también, porque Mariano tiene su diccionario, el pequeño Milei ilustrado, y con Martín Granowski vamos a analizar, estamos ya muy cerca, la próxima semana, de la presentación de listas, de alianzas en realidad, en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar del acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO, pero también qué es lo que está pasando en el panperonismo, en el peronismo y aliados de cara a las elecciones del 7 de septiembre. Arrancamos QR y arrancamos con las voces del día. Hay abrazos que se convierten en declaraciones políticas. Es una declaración de intenciones en tiempos donde la democracia está completamente fracturada. Estamos desarrollando una campaña internacional Cristina Libre, como lo hicimos con Lula. Parece que están sacados con que Cristina esté presa. Exacto. Y hoy te tiran caca, mañana te pueden tirar una bomba, ¿eh? Sandra Arroyo Salgado decidió acceder al pedido de prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Tipos hasta que pareciera que gozan. Perón tenía una frase que decía que tuviera siempre cuidado con la gente que pisas al subir porque la vas a encontrar al bajar. Pero esto te pasa con el Cabildo, con la Casa Histórica en Tucumán, con las estancias jesuitas. En todo el país hay museos nacionales, todos ellos han dejado de recibir dinero. Una embestida más del gobierno con la salud pública. Es con un solo objetivo, mostrarle al Fondo Monetario Internacional que reduce la planta de empleados públicos. El prestigio del Garrahan se está perdiendo. El sueldo es bajísimo. Y encima el hospital se va a hacer cargo de nuestro sueldo. Nosotros en este momento somos un paciente en terapia intensiva. Hay un pasaje bíblico en el que Jesús se indigna y destrata a aquellos que hacían del templo de su padre un mercado. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que incluso en lo que la civilización occidental reconoce como el Hijo de Dios, uno puede ver formas violentas contra el mal. Este será gay, será maricón, tendrá sida, es pedófilo, es docente de mi hijo. Mucha gente lo piensa, y más cuando viene desde una usina con tanta legitimidad. Nadie somos malos. La sociedad nos empuja a que cada uno viva de una manera incorrecta. Pero nosotros queremos bendecir la nación y no hay otra mejor manera que estar cerca del presidente. El gobierno liberó el precio de la garrafa de gas. ¿No queda nadie en el gobierno con algún
grado de humanidad. Está suspendido el suministro de GNC, la industria, el transporte, los hogares. Yo escuchaba hoy a un dirigente del sector de los transportes que decía: nosotros no seremos gente de bien, entonces los remiseros, los transportistas, quienes queremos trabajar. Eso porque se han cortado las obras que tenían que hacer. Hace 20 años hizo 10 grados bajo cero y nunca se cortó el gas en Mar del Plata. Tu presidente Milei Sí, con la motosierra cortó todo. Sí, nuestro bueno, presidente. es tuyo, es más tuyo que mío. A veces ir a la calle a escuchar la palabra de la gente puede ser un poco peligroso, ir sin red, como en ese caso. Algo que escuchamos en las voces y que también vamos a hablar hoy con Guido, tiene que ver con las inversiones en el gas, lo que pasó en Mar del Plata, pero en realidad en todo el país, y sobre todo la desregulación, lo que mencionaba el diputado Arroyo, Daniel Arroyo, la desregulación del precio de la garrafa. Se desreguló, que decía el mercado. Aumentó el precio, bajó. Bueno, lo vamos a charlar un ratito con Guido Bambini. Muy, pero muy buenas noches. Gran mesa de viernes. Hola, Martín Granowski, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo le va? Mariano Hamilton, ¿qué dice? Buenas noches. Hola, Guido. Buenas noches. Te recontra vendí hoy, ¿eh? Así que... Voy a estar a la altura. Voy a estar a la altura. Se pone la cinta de capitán. Vamos, claro. Dependemos de vos. Vamos los pibes. Nuestro 9. Bueno, enseguida avanzamos con cada uno de esos temas. Le quiero dar la bienvenida al diputado nacional Esteban Paulón, que además medio juega de local, porque cruzó el meridiano y de comunistas. Hoy decidió compartir con nuestra invitación aquí en QR. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué decís? Pasé de Alemania Oriental a Alemania Occidental. Exactamente. No sabemos cuál es cuál. Sí, y tampoco sabemos bien de todo en cuál queremos estar, pero no importa. Lo planteamos así. Así es. Bueno, vamos a ver ahora lo que pasó en el stream carajo. Pero ¿cómo estás? Bueno, difícil. La verdad que yo hace más de 30 años que soy militante político, hace más de 20 milito en el colectivo LGBT. Y me tocó pasar debates como matrimonio igualitario, identidad de género. Me tocó una vez en una nota, de las primeras notas grabadas que iban a las portadas de los diarios, el diario de La Nación, que nos hicieron ir ahí a 2 a favor y 2 en contra de matrimonio, escuchar a un presidente de la Asociación de Psicólogos Católicos de Argentina decirme en la cara que la culpa de que yo fuera gay, porque era una culpa, era de mi papá, porque no se había plantado con una figura masculina correcta. Y además no te había pegado. Y además. Posiblemente. En ese momento respiré y digo, bueno, yo tengo 3 hermanos varones, los 3 son heterosexuales, nos criaron a todos igual, no creo que sea por esto. Pero la verdad que uno cuando piensa que se la van... eso, Esteban? 2010. Porque la ley fue antes de la aprobación de la ley, Claro, cumplimos 15 años la semana que viene, el 15 de julio. Y la verdad que con todo ese recorrido hecho y con muchos debates, me tocó debatir con pastores evangélicos una vez en lo de Mariano Grondona, la verdad que esto que seguramente vos vas a pasar, me pegó. ¿Te jode que lo pasemos? No, para nada, pero sentí que era, viste, algo como bajo, o sea, cuando ves todo junto y decís, porque una vez en las redes, por supuesto que hay un proceso de ataque permanente. En el inicio por socialista, yo fui el primer diputado en una noche de verano, 11 de la noche, que hace un calor de diciembre, recién asumía y veo DNU 70. Y como soy medio impulsivo con las redes, salí a putear, por el perdón de la expresión, por el DNU 70. Yo me posicioné en la oposición bien desde el inicio. Cuando votamos en contra de la ley base, si nos hacen el escrache de las caras de los diputados que votaron en contra, sale a través de la oficina de la Presidencia de la República Argentina. Y presenté un proyecto para indagar qué era eso y empezamos a hablar del vínculo de Santiago Caputo con la OPRA. ¿Te imaginás que salieron primero con narcosocialista, y obviamente zurdo, socialista, narcosocialista? Cuando detectaron que era un activista gay, porque no me conocían obviamente, era reciente diputado, dijeron, vamos por ahí. Cambió totalmente. Claro. Y a partir de ahí empezó algo parecido a lo que vamos a ver ahora, pero como en dosis homeopáticas. Cuando vi esto y el nivel de violencia, la verdad, debo reconocer que me pegó. Esteban Paulón pronunció el verbo putear y nos pidió disculpas. Digo para que tomemos registro, digamos, ¿no? de los límites que se van cruzando y cómo hay ciertos sectores donde hay como una defensa, bueno, tratemos de mantenernos conectados con un mínimo de respeto hasta cómo hablamos y el uso de nuestro idioma frente a esto que vamos a ver ahora. Pedófilo. Diciendo que contra lo que me dicta la razón, que me acusan por mi orientación sexual, Falso. por ser gay, Falso. de pedófilo, Verdadero. y me desea
SIDA para vos. Es un ataque inadmisible, no por mí, en defensa gordo, de la se te viene libertad de expresión, la corte interamericana. en defensa de los valores colectivos democráticos. Nada, marica. Cuestión No, de pará, privilegio, aparte. Danilo y Miles marchamos en Santa Fe con orgullo, #orgullo 2021. Pedófilo. Pero el problema de Pauló no es que tenga un desorden anal, tiene un desorden ideológico. Y está en la Cámara de Diputados, después lo demás que lo resuelva en terapia, qué sé Sí, yo. claro. Las psiquiátricas, digamos, les hagan mutilaciones genitales a los pibes. Pablón pedófilo. Ahí estaban Daniel Parisini. A mí lo de Gordo Dan ya me cansó. Tiene nombre y apellido y con ese nombre y apellido asume las responsabilidades de lo que hace. Y Nicolás Márquez, que es biógrafo de Milei, y el resto de las personas que comparten ese stream, que es el stream del oficialismo, del gobierno, que se llama Carajo. Es verdad, es muy fuerte. Todo junto, ¿no? Porque vos es que es raro. Desde que, lo que te decía antes, empezaron con la acusación de pedófilo, obviamente vinculando homosexualidad con pedofilia. Otro tema recurrente, que yo ya me lo tomo a chiste, era o anuncios de allanamientos en mi casa o pedidos de allanamiento a mi casa, a ver la policía que lo allane para ir a buscar los pendrive y los discos duros, como que yo tendría material comprometedor en pendrive y disco duro, porque como soy gay, ahí hay siempre algo... Sos gay, sos pedófilo, pornografía infantil de mínima. Posiblemente. Bueno, eso del allanamiento permanentemente también, yo empecé a bloquear, no los escuché que yo. Hace una semana, porque aparte muchos son perfiles anónimos, entonces uno no sabe quiénes son. Hace una semana en un posteo o 10 días en un posteo que pongo en relación al veto de la ley de emergencia Bahía Blanca, pongo la crueldad, que yo, a ver, quien vea mi tele, cualquiera que entra, de 20 posteos en el día, 25 son contra mi ley, o marcando temas, o sentando posición. Bueno, nada, lo de Bahía Blanca nos pareció toda una barbaridad, crueldad, cómo se puede ser tan cruel, tan inhumano con la gente que está recuperando todavía lo que perdió. En ese Pablo Pasos, vos hablabas de hablar de Daniel Parisini, Pablo Pasos, que en el streaming es Pablo Abrazo, antes era Menem Abrazo, es como el bonachón del grupo. Viste ese que el que siempre está y nos quiere a todos, me contesta, sin mediar, yo nunca tuve vínculo con él, pedófilo, comunista, capaz que porque me ven en el programa, pedófilo, comunista, operador, cara de pelotudo, puedo tener, SIDA para vos. Entonces ya me sonó muy fuerte. Cosa que se dijo también acá, ¿no? También, por supuesto. Digo, porque también es volver a los estereotipos y digo, ¿y con qué necesidad? También el VIH, el SIDA es una enfermedad que ha sido muy estigmatizante para nuestra comunidad y que todavía sigue siendo un peso, ¿no? Mucha gente cree que si sos gay, tu destino indefectible es el VIH o el SIDA. Entonces me molestó mucho. Y a partir de ahí, cientos de perfiles, pedófilo, pero como muy orquestado. Después, al otro día, otro posteo, no sé, Milei, ¿dónde andabas? ¿Por qué te fuiste a no sé dónde? Que yo, pedófilo. De nuevo Pablo Pasos. Tercer día, pedófilo. Entonces le mando una carta, lo empezamos a buscar, a ver quién es Pablo Pasos. Llamativamente, Pablo Pasos trabajó hasta el año 2023 en informática, así que esa pinta que tiene de computadora. Trabajó en informática, está de baja en la ANSES. Desde abril del 2024 no registra impuestos activos en Argentina. Había una vedette que se llama Oriana Junco, que decía, ¿de qué viven? Bueno, yo me preguntaba, ¿de qué vive Pablo Pasos? Posiblemente en los ensobrados de Milei es Pablo Pasos es uno, ¿no? Platita de la CIDE, ampliación presupuestaria de la CIDE. Vive de hacer todo eso que hizo. Cobrando de dinero posiblemente no registrado, porque no es ni monotributístico, ni siquiera disimulan. Entonces, nada, le mandamos una carta documento y una dirección publicada, nunca se notificó, decidimos hacer una denuncia en la ciudad con la ley antidiscriminatoria, que es una buena ley, que es como una contravención, como para ver si acomodaba, porque la intención era... Está vigente, por supuesto. Está vigente, por supuesto, la ley. Y aparte ha habido fallos, Danan, otro de los que ahora está fuera del mundo libertario porque se peleó con Lilia Lemoyne y qué sé yo. Danan fue condenado por hostigar a una chica trans también. Bueno, hay antecedentes con eso. Cuando voy al recinto el miércoles, pido mi cuestión de privilegio y hablo de la libertad de expresión. Ese día había sido Julia Mengolini, le expresé solidaridad en público, en privado y lo vuelvo a hacer. María O'Donnell también cobró y Romina Mangue. Entonces, 3 mujeres, sintomático siempre, ¿no? Con las mujeres, con los tipos muchos no se meten,
o por lo menos Milei. Mi cuestión de privilegio es libertad de expresión. No sabía que en ese mismo momento estaban metiendo la denuncia a Jorge Rial, a Mauro Federico, a Nicolantos y a Fabián Doman, ¿no? Y a Julia también, entiendo que hubo alguna presentación. Entonces, nada, yo hago mi cuestión de privilegio y en un momento me sale, porque ahí uno tiene que, en el Parlamento no se lee. Eso que estás contando es lo que agarran después en el stream. Eso es lo que agarran. Claro. Digo, mira, la verdad que también la libertad de expresión para nosotros, porque hay un esquema que quiere generar miedo para que no digamos lo que queremos decir. Sí. Y en mi caso, a partir de un posteo, no lo nombro. O sea que también acá cola de paja, decíamos en el barrio. No lo nombré. Hay un tuitero que habitualmente va a carajo, ni siquiera dije la misa. Podría haber sido alguno de los 3 funcionarios económicos que tienen un programa fijo en carajo, ¿no? Pero no, era este. Bueno, ahí rápidamente, apenas lo digo, aparece un tuit que me contesta, sé que me estaban buscando, y dice, quiero agradecer la solidaridad a todos los que me apoyan ante la denuncia y persecución del diputado Esteban Paulón por mis dichos. O sea, él víctima. Sí. Bueno, entonces, ese mismo, Pablo Paso. Increíble. Toman el video y hacen la reacción en vivo. Nosotros, para las redes decimos, uno de los compañeros que trabaja conmigo me dice, che, armemos algo, y vos le contestás, viste, como para las redes. Claro, cuando lo vimos, imposible. Entonces yo me quedé bastante mal y la verdad que dijimos, no, mirá, acá no va a denuncia de la ley de discriminación, esto es para una denuncia penal por calumnias e injurias y aparte una cautelar que vamos a presentar en la semana contra Carajo y Daniel Parisini para que se abstengan de nombrarme vinculándome a delitos sexuales, porque lo que ellos dicen pedofilia, porque yo con algunos logré interactuar en redes, es la implementación que yo hice de una política pública en el marco de la Ley de Identidad de Género, legal, hace 13 años legal en Argentina, de acompañamiento de familias que tienen hijos e hijas trans, que es un momento muy difícil, no es ni amputación, ni mutilación, ni medicación, como se dice. Es acompañar para la escuela. Primero no es pedofilia. Vamos a aclararlo. Eso básicamente. Claro, Segundo, es una política de acompañar a la escuela, etc. Entonces, no, pero vos porque pervertís a los niños y les obligás la orientación sexual. Bueno, nada, decidimos ir a la justicia. La verdad que medio azarosamente una periodista parlamentaria, Débora Durieta, lo sube hoy a la mañana temprano. Jairo Straki en el programa me lo menciona, dice, mirá, me llegó este video, lo vi. Ella lo sube, me escribió, yo me levanto a esa hora, así que me escribe, veo, dice, me indigna, no sé qué, lo voy a subir, compartilo. Y bueno, ahí se generó una bola donde la verdad es que tengo que decir que así como ha habido una solidaridad enorme durante todo el día y más de 52 legisladores y legisladoras de todos los bloques de la Cámara de Diputados, menos La Libertad Avanza, PRO, UCR, Unión por la Patria, por supuesto, Coalición Cívica, el FIT, el bloque Encuentro Federal, Innovación Federal, todos los bloques acompañaron, menos La Libertad Avanza, también palo a palo con las agresiones, que ya no las leo obviamente porque aprendí la lección después de ver este video, porque muchas son de perfiles que son anónimos, pero siguen golpeando. Claro. Cuando decís me pegó, ¿qué quieres decir exactamente? ¿Que te impresionó? ¿Que te qué? Que te dio miedo. Que hoy a las 7 de la tarde me largué a llorar de angustia, porque no termino de entender una angustia que no es por mí, porque yo tengo una banca y el miércoles pude defender la libertad de expresión y pude decirle a este que lo iba a denunciar. Y el martes hay comisión y seguramente voy a ir y van a estar mis compañeros, mis colegas, y me van a abrazar como me abrazaron en un proyecto de declaración, me van a abrazar personalmente. ¿Pero en quién pensás para angustiarte entonces? Pienso pienso en mi propia historia, pero pensándola en muchos pibes y pibas que en la misma hora en que me estaban diciendo cualquier barbaridad, estaban entrando a una clase en la universidad, estaban llegando al club, estaban volviendo a su casa con la familia, estaban encontrándose con amigos, estaban llegando a un edificio, al consorcio, y hay alguien que los mira y dice, ¿será? ¿Será pedófilo? ¿Vivirá con VIH? Pienso en un docente de patín, donde un papá, una mamá puede querer llevarse a la... O sea, a mí me pasó cuando yo ya era visible, en una época que cuando me fui a vivir solo, tenía una vecina que tenía 2 nenes chiquititos y cada vez que coincidíamos en el ascensor me los escondía. Los agarraba de la mano y los pasaba, muy sutilmente los pasaba para atrás. Después cuando estaban los nenes era divina ella, súper simpática. Entonces, ese estigma que nosotros trabajamos muchísimo para revertir, del vínculo con la pedofilia, con el abuso sexual, del cual son muchas personas de nuestra comunidad son víctimas. A mí no me pasó, pero conozco un montón de gente. Y perpetrado principalmente por personas heterosexuales. Entonces, digo, Milei dijo gay pedófilo en Davos en enero. Yo le hice una causa penal por eso.
que duerme el sueño de los justos. Algún día cuando Milei caiga se ¿Dónde activará. está? ¿En qué? Ahora no me acuerdo, después te paso el dato, pero está ahí como en etapa de dormir en algún cajón. Se armó una marcha el 1 de febrero, la gente salió a la calle masivamente. A partir de esa marcha que fue tan contundente y del repudio social, todos estos hacían cola para explicarnos que Milei no había dicho lo que dijo, que no había dicho que éramos pedófilos. Pausa, porque lo teníamos, de algún lado todo esto viene, o de alguna manera esto se habilita. Milei en Davos, que es lo que generó después esa gran movilización que menciona Esteban. Esto fue en 1 de febrero. Febrero de... No, Davos fue 18-19 de enero. Enero del ahora, 2025. El último Davos. Fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Bueno, me cuenta Juli Romero, nuestro productor, que en este momento vuelven a pasar un tramo de la nota que hiciste con Ernesto esta mañana e insisten con esto que acaba de decir Milei. De fondo, el plafón, el sustento, es esto que que dijo Milei en el foro de Davos y que tuvo una reacción. Ahora, extraordinaria. esto hasta los propios analistas pro Milei, que existen, analistas políticos y periodistas muy pro Milei, en su momento dijeron que esto había sido en contra del propio gobierno. Criticaron a Milei por ese discurso. Porque decían, el año arrancó mal porque Milei arrancó contra Milei. Y era este discurso ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Por qué lo señalás? Porque es daño autoinfligido de Milei al principio y quiere decir que están insistiendo en eso. Si insisten en eso, yo no sé por qué, porque no estoy en la... Pero ahí viene otra cosa. Sí. Tenemos muchas más preguntas sobre esto con Esteban. Un ratito hablamos con Daniel Freistein sobre la violencia. Pero da la sensación que hay algo que retroalimente, es decir, que en algún lugar esto es buscado, no es una casualidad, hay una decisión tomada porque en algún punto entienden que le funciona. Funciona para intentar recuperar algo de iniciativa en el debate público y es raro que Milei no haya reingresado todavía. Ahora, lo que dice Martín es tal cual. Yo lo vi muy de cerca porque yo no soy el único diputado abiertamente gay, de hecho el proyecto de resolución lo impulsó el diputado Maximiliano Ferraro, que es otro de los diputados gays de la Cámara, hay otros 2 diputados abiertamente gays en la Cámara, pero digo, sí soy el primero que viene del movimiento activista, yo fui presidente de la Federación LGBT. Claro. Entonces, cuando pasa esto, obviamente los medios me miran con particular atención y me tocó muy de cerca ir a debatir a muchos medios con ellos, ¿no? Debatí con Cerimedo en el programa de Romina Mangel, debatí con Nahuel Sotero en el programa de Domingo a la Noche en TN, que está Franco Merculiani, debatí con otros que me han cruzado en las radios en esas 2 semanas, y el gobierno entendió que se había equivocado y fue en fade out en el debate. Porque les pintás la cara. Aparte, porque te digo, el último debate que tuvimos en lo de Merculiani, que fue un domingo a la noche, con Nahuel Sotelo, dijo 3 cosas, no las pudo sostener, se cayó la boca, Merculiani dijo gracias por todo, y nunca más hablaron del tema. Sí es cierto que ello les puede servir para ocupar algo sin involucrarlo al presidente. Yo cuando fue lo de Davos, lo de Milei en Davos, había dicho un poco usando una figura humorística también y intentando provocar, digo, Milei se equivocó, se metió con las maricas. Y ahí empezó su declive, porque digo, las maricas somos bravas, ¿no? Nos defendemos, estamos muy organizadas, hemos sobrevivido a todo, hemos sobrevivido al nazismo, al golpe. Ahí es donde yo quisiera poner el acento, ¿no? O sea, la lucha que ha sido larguísima a través de los años, te diría décadas y hasta te diría siglos. Sí, por supuesto. ¿Cómo se puede entonces frenar esta avanzada? Porque no es que empezás de cero en la discusión o en el debate público, empezás con un camino recorrido, pero de pronto parece como que todo hubiera ido para atrás a foja cero, ¿no? Entonces, ¿cómo podés agarrar esta situación para hacerla más virtuosa y no que pase lo que dijo Pablo recién, que digan, bueno, a ellos les conviene, por algo les suma? Bueno, a mí me chupa un huevo si le suma o no le suma, disculpando la expresión, ¿no? Está muy bien. A ver, 2 cosas. Primero, yo estoy convencido, y creo que la marcha del 1 de febrero fue eso, hay un 70% de la sociedad argentina que apoya a la diversidad, que apoya a los derechos humanos, que salió cuando fue el 2x1 de la Corte, que salió el 1 de febrero. Ese 70 es un poco disperso, porque está desde el que va a la marcha del orgullo y viva la banderita,
al que no le molesta tener un vecino gay, al que si su hijo, sobrino fuera gay, lesbiana, lo va a entender y lo voy a querer. Digo, la sociedad tampoco es que es mágica. Está como el que Capusotto, que se va al baño. Claro. No, mi hijo. No, sí, bueno, a ver, obviamente. Que públicamente lo acepta, pero en el baño llora y dice, no. Porque la sociedad, Mariano, nos sigue educando con una expectativa de heterosexualidad. Digo, yo cuando hablé con mis viejos, no es que decían, viva, ahora tengo una excusa para ir a la marcha del orgullo gay. Fue, pará, vos tenés 3 hermanos, y esto qué es, y qué va a pasar de tu vida, y te vas a quedar solo, vas a poder formar familia. Trae a los otros 3. Claro. Después, obviamente, las familias lo entienden, y en el caso de mi familia, muy amorosamente nos abrazó, y obviamente yo tuve un casamiento con toda mi familia, con mi abuela, con el abuelo de mi marido, bailamos con los peques de la familia, hicimos una fiesta como cualquier fiesta, mi matrimonio. Ahora, ese 70 es como un poquito disperso, porque siempre los que estamos de ese lado de la vida somos un poco dispersos y a veces nos cuesta poner un acuerdo. El otro 30, que es el que... El núcleo duro. El núcleo duro, y que hoy escuchás, el otro día me contaba una persona, no voy a decir, que tuvo una reunión con un empresario importante de Argentina y le dijo, y si Milei no la arregla acá que vuelvan los milicos, digo, esto que circula en algunos sectores está bastante más consolidado y hoy está legitimado por el discurso de Milei. Entonces, se escucha más fuerte. Esa voz se escucha más fuerte que nosotros. Eso nos puede hacer pensar que hoy está mucho más fuerte esa posición que la otra. Y Mariano, vos decías, qué oportunidad. Yo lo vi en febrero, lo vi en enero, lo vi en febrero. Yo tengo una actitud pedagógica en la vida. Creo que tenemos que hacer, estos hacen pedagogía del odio y de la discriminación. Nosotros tenemos que hacer pedagogía de la sociedad democrática. Entonces, tenemos esta posibilidad, esta herramienta, que una marica, una torta, una traba en un barrio no la tiene. Yo la tengo que aprovechar para decirle a esa gente que la sociedad es algo que hay que construir esta sociedad democrática, que es mejor la sociedad democrática. Tenemos que explicar eso y tomar. Ellos, lo que pasa es que tienen una actitud pedagógica un poco violenta y nosotros somos un poquito más de la forma, pero yo no me resigno. Yo creo que nosotros tenemos que lograr gritar sin alzar la voz, que se nos escuche sin alzar la voz. Que se entienda. Espectacular. Que Es se eso, entienda. claro, No lo que es hacen eso. ellos. Porque yo, viste, si no tengo razón me pongo a gritar y vos no vas a poder hablar Claro, y me obvio. quedo con la mía. Y sí. Hay que decirle, hay que ser nítido, hay que ser claro, hay que tener una idea. Y creo que ahí es esa oportunidad que tenemos que aprovechar. Nos suben al ring, subámonos. A ver, pregunta parecida a la de Mariano. Estaba pensando en ese 2010, cuando discutías matrimonio igualitario y en set televisional te decía en realidad la culpa de tu viejo que no sé, que no te fajó a tiempo. Me imagino que vos habrás dicho, bueno, listo, acá llegamos al techo, digamos. Todo lo que viene después seguramente es para mejor. Vos decís, no es que hay un retroceso, sino que es lo mismo, pero está todo amalgamado, No. digamos. O tiene... Porque hubo después de la ley de matrimonio, hay un proceso muy fuerte. Primero que se dio en un contexto social y político donde eso agregó valor a la sociedad argentina. O sea, la sociedad entendió... Mirá, yo para hacer una figura, en la semana que viene se cumplen 15 años de la ley de matrimonio igualitario. Y hace un mes se cumplieron 13 años de la ley de identidad de género. El colectivo LGBTIQ+, el colectivo de la diversidad sexual, es el último colectivo que se incorpora a la vida democrática en Argentina. O sea, ningún otro colectivo accedió a leyes de igualdad de derechos hace 15 años o hace 13 años. Y esto pasa en Argentina, pasó en Brasil, pasa en Colombia. En cada país a su ritmo, nosotros bastante bien. Había un proceso político favorable en el oficialismo en ese momento y en muchos sectores de la oposición, porque la ley salió con votos yo la viví de adentro y me tocó ir a golpear las puertas para que todos nos voten. Fue muy plural y transversal y eso es muy importante porque le da otra legitimidad social. Y obviamente esa construcción de la sociedad agregó valor y ellos saben, acá en Chile, en Brasil, en Hungría o en Estados Unidos, que si le pegan a ese colectivo, que es el último que entró en la vida democrática, le pegan a la democracia. Y vos fíjate la sociedad argentina qué aprendizaje hace desde el 83. Yo digo, con más y menos, nosotros desde el 83 para acá, cuando Argentina recupera la democracia, memoria, verdad y justicia. Consenso social. Por supuesto, están los milicos, pero digo, mayoritario. Derechos humanos. Un proceso que fue al divorcio vincular, que fue a la patria potestad compartida, que fue al cupo de género, 30% había en los 90. Creo que los primeros congresos eran 2, 3, 4 diputadas, los otros eran todos varones. Ley de educación sexual integral. Llegamos a matrimonio igualitario y identidad de género. Progresivamente llegamos a una legislación que fue incorporando antes ley de tierras, ley de respeto a los pueblos originarios. Entonces, digo, ese proceso también le enseña a una sociedad. Y también la sociedad aprende de eso y eso deja una huella positiva en este Pero ¿por qué esa sociedad
llega a tener un presidente como el que tenemos? Bueno, Entonces, porque a fin del día tenés que servirle un plato de arroz a tu hijo. Y al fin del día decís, y yo, está todo bien que a mi hijo no lo discriminen por puto, pero la verdad que hoy no llegué. Hoy tuve que salir con 3 Uber a juntar plata. Por eso también el proceso de Milei tiene un límite. Porque la estabilidad, pensemos 2 procesos del mundo. Brasil, con lo que lo quiero a Lula, amado mío, y Estados Unidos, que no lo quiero a Trump. En Brasil, Lula viene, el proceso de la pandemia fue inflacionario en todo el mundo, ¿no? Se cerraron las fábricas, se emitió dinero, bueno, ahí lo sabés mejor vos que sos economista. Digo, hubo una oleada inflacionaria, obviamente nosotros en la ola barrenamos como los campeones, pero todos los países tuvieron inflación. Biden pulverizó la inflación. Lula pulverizó la inflación, pero nunca recuperaron los salarios del poder de compra. Entonces cuando apareció Trump, con todo lo bestial que es, la gente lo votó a Trump. Y hoy Lula, con todo lo que yo lo quiero, que hace 3 semanas, está bajo el 50%. Sí. Y hoy no reelige. Si fueran hoy las elecciones, no reelige. Sí. Tuve con una compañera lulista, que era del sindicato de docentes universitarios, y me dice, Esteban, estamos cobrando 40% menos. Pueblo con el feminismo. Los gimnanos no pasamos de pueblo nada. Yo quiero una sociedad donde podamos comer un platito de arroz y donde no me caguen a trompada por puto en la escuela. A ver, tengo 2 muy a hueso. Dale. Para don Mariano se lo estoy diciendo a Juli para que no se ponga nervioso, no que te quiera hacer enojar a vos. La primera es... ¿Por qué me enojo yo? No, porque no te gusta que diga la la última. Pero dijiste la última. Pero dije 2. Claro. Dijiste, me tengo puse un 2, límite. no dijiste la última. Enojate preventivamente. Vos Está la reacción del Congreso que recién mencionaste y una enorme cantidad. ¿Qué reacción falta para completar la palabra de Mariano, para poner un límite, para que no valga esto, para que no se pueda? ¿Cuál es la reacción que no aparece? En términos institucionales. Sí, la justicia. Tenemos un gran problema. Perdón, ¿la justicia o el voto? O los jueces. Igual me interesaba más. Dale. O los jueces. Sí. Lo que pasa es que nosotros no le podemos cargar la responsabilidad a la sociedad, la tenemos que convencer a la sociedad. No, eso está bien. Tiene que cambiar el voto. En el mientras tanto, Milei es presidente hasta el 10 de diciembre de 2027 y vamos a respetar los periodos presidenciales. Habrá una elección parlamentaria que posiblemente al gobierno le vaya muy bien y nosotros nos quedemos pensando, ¿y cómo le va muy bien si me está diciendo que los putos son pedófilos y qué onda? Bueno, también la economía explica hasta cierto límite porque ya está empezando ese límite de que no me alcanza a fin de mes, aunque la inflación sea el 1,2, 2,3 o no sé qué. Ahora, la justicia en este país hoy no reacciona. ¿Qué es la justicia concreto? ¿Son fiscales, son jueces que tendrían que hacer qué? Cuando ven esto, ¿tienen que hacer qué? Y yo, digamos... No creo que un fiscal salga corriendo detrás de un video a hacer una denuncia, por eso la voy a hacer yo. No creo que salgan los fiscales porque... Pero alguien está viendo lo que ocurre. Sí, alguien está viendo y los jueces debieran ahí intervenir. Yo creo que hay un proceso de degradación de la justicia, que hoy de los 3 poderes me parece que es el que está más cuestionado. Y este ataque se da en un contexto donde también tenemos detenciones arbitrarias. Como la de Alesia Abigail, tenemos un procedimiento delirante por una contravención municipal del municipio de San Isidro. Yo digo, ojalá tanto entusiasmo le pongan a los narcos, a la trata, no estoy diciendo, yo soy crítico del proceso mexicano, por ejemplo, me parece que no puede votar todos los jueces porque también ahí eso va en contra. Bueno, pensémosla colectivamente, pero la justicia tiene que tener controles que tienen que funcionar. Mirá, nosotros venimos... ¿Pero por qué el Poder Ejecutivo puede ser electo y el Poder Legislativo puede ser electo y los jueces no? El Poder Judicial podría ser electo en algunos estamentos y en otros no. Habría que pensarlo. Porque creo que en algún caso, cuando vos elegís y sometés a un funcionario judicial que debiera tener una mirada más de largo plazo y un poquito con una visión un poquito más alejada de las pasiones cotidianas y tener un juez que cada 4 años va a elecciones. ¿Hacer un mandato cada 10? Bueno, discutámoslo. Yo creo que, por ejemplo, algunos fiscales o algunos cargos en la justicia
se pueden elegir, no iría a una reforma como la mexicana de todo, donde aparte votó el 20% de la Ahora, gente. ya que citaste Brasil. Última y tenemos que cerrar. Sí, citaste Brasil. Sí. Buena noticia, no mala. Olvídate de Lula ahora, que está efectivamente mal, aunque está haciendo, Pero va a recuperar, está haciendo una reforma impositiva Obviamente, en este sí. momento. Sí. Así que está con eso. Bueno, pero no importa, no hablemos de Brasil de ahora, sino de antes. Lo que vos contás es el principio Bolsonaro. Exactamente. Claro, exacto. Es exactamente el principio de Bolsonaro. El miedo en las universidades, el miedo en la calle, miedo. Lo viví, yo participé en seminarios y un día en un seminario en la Universidad de Porto Alegre yo iba a hablar de relaciones internacionales y me dicen, queremos una clase sobre el miedo. Digo, yo no soy especialista en miedo, no importa. Entonces el profesor, que es un argentino, Andrés Ferrari, me dice, es que los alumnos tienen miedo. Y entonces estuve 2 días juntando cosas y hablé sobre el miedo y sobre la historia del miedo y sobre el nazismo, etcétera, etcétera. Bien. A los 2 años se había terminado eso, a los 2 años de Bolsonaro, no al final. Y al final resulta en el voto, por eso te lo digo. Sí. Pero se había terminado antes, en un momento, porque se perdió el miedo. Y en acá, parte. Ese es, yo creo acá que es una de las estamos claves. empezando a ver un proceso de eso. Ahora digo, para ir al ejemplo que vos dijiste, yo en Brasil me llamé Jean Willis, un diputado abiertamente gay del partido del PSOL, un Ujú. partido de izquierda, Sí. que terminó exiliado. Sí, sí. Yo no quiero terminar como Jean Willis No, exiliado, no, vos, claro. ni quiero ser Mariel exacto, Franco, tal cual. terminar con un No, tiro en la menos, cabeza. menos todavía. Pero digo, ese proceso, a Jean Willis le empezaron con esto mismo. Sí. Sacó una campaña, con una campaña. Bueno, yo creo que esto Haddad- rebota porque... Haddad en las Sí, elecciones del 2018 candidato. le inventaron Sí. lo mismo que te inventaron a vos con fake news y campaña de trolls. O sea, hoy Igual. estamos hablando de una campaña fake news contra Julia Mengolini que armó Claro, un video deepfake exacto. de ella teniendo sexo con el hermano. Entonces, hoy Claro, a la tarde hablando con estamos en Mónica eso. Fey, mi compañera de bloque, Mónica me dice, habría que hacer un video agradeciendo los apoyos, que yo, no sé qué, y clarificando pues un después lo par de van a usar cosas. porque Te lo usan. No, yo digo, lo voy, y ella, y su preocupación, ¿no? De una persona que tiene más años en la política, y dice, y viendo a ver cómo hacemos para prevenir, por ejemplo, que te inventen un video. Yo digo, mira, si me inventan un video, me lo inventarán, ¿qué va a hacer? Lo pueden hacer igual. Lo que sí a mí me deja tranquilo, y esto obviamente muy en términos personales, es que como tengo 30 años de militancia, de trayectoria y he recorrido un montón de espacios, la mayoría de la gente que está en los ámbitos de la elección pública que me conoce sabe quién soy y eso me deja tranquilo, diría mi padre, que ya no está. La Pero que no te educó bien, ¿eh? No, el que no me educó bien, A ver, el que me hizo gay. Última es una palabra. No te voy a jamás te preguntaría quién es el que te contó que estuvo con un empresario y que dijo, Pero te lo si estoy pierde mi ley, preguntando. pero sí quién es el empresario. No puede ser. El rubro. Es industrial. Bien. Yo, me dejas No. decir una sola cosita, muy cortita. Vos tenés 30 años de militancia. Yo te quiero decir algo. Hace 15 años, cuando salió el matrimonio igualitario, yo me desperté al día siguiente, salí a la calle y dije, vivo en un país mejor. Y la emoción y no que te yo... hiciste homosexual, ¿no? No, y la emoción que yo sentí al otro día de cuando salió esa ley, cuando tenía piel de gallina de la felicidad que tenía, porque decía, vivo en un país mejor. Y entonces te quiero agradecer a vos Déjame- como militante. Gracias. ¿Me Porque, dejás porque contar? ese es un mérito tuyo, no mío. No, de un colectivo muy grande. Pero, ¿sabes? Te cuento una. Cuando se aprobó la ley de identidad de género, yo era presidente de la Federación LGBT. Se aprobó también 4 de la mañana, como todas estas leyes. Me llama a las 9 Víctor Hugo Morales, que estaba en Continental todavía. Entonces me saca, Esteban, dice, te queremos pasar mensaje de la gente. Y llama una señora, que podría haber sido mi madre, tranquilamente, y dice, yo quiero decir que estoy tan contenta porque se aprobó esa ley de lo del género. Yo no tenía idea, pero era un derecho que se había conquistado y le pasó lo mismo que te Muy pasó a vos, Mariano, de sentir que Muy estábamos bien. en un país mejor. Muy lindo, Mariano. Hermosa charla, Esteban. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a cambiar de tema. Quiero contarles que ya está en línea Rafael Klexer, es dirigente del Movimiento Popular La Dignidad. Vamos a hablar con él porque le queremos preguntar qué es lo que está pasando en los barrios con el precio de la garrafa, en medio del frío y en medio de un país que efectivamente se le corta el gas. Pero para darle un contexto a eso, Guido Bambini nos va a contar qué es lo que está pasando en términos de suministro, de producción y con la desregulación del precio de la garrafa. Y tenemos esta portada, miren. Gas del Estado. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Sí. No necesita Es muy mayor buena. traducción. La verdad que Es sí. muy buena. Así se llamaba hace muchos años, ¿no es cierto? Así Claro, se- Claro, Metrogas. así se llamaba. Hace La muchos años. Les reconvertimos. contamos a ustedes que quizás son niños y niñas que había una empresa Claro. del Estado que se llamaba Gas del Estado. La empresa total se Buenísimo. llamaba Gas del Creada Estado. por Perón. Bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, Guido, a ver, ¿por dónde arrancamos y enseguida charlamos con Rafael? Bueno, Bueno, ahí está. ahí está. Bueno, Guido, a ver, ¿por dónde arrancamos y enseguida charlamos con Rafael?
Bueno, digamos, traje, además de la noticia de hoy, Sí. de la desregulación del gas licuado del petróleo, que son la desregulación de las garrafas, lo que viene pasando con respecto al gas natural en general, al GNC en la Argentina y el desabastecimiento que hemos tenido, la menor producción que significó tener que cortarle el suministro a parte del norte del país y también a Mar del Plata. Tengo la primera placa en donde podemos ver, digo, ¿por qué pasó esto? Bueno, básicamente porque no se hicieron las obras que se tenían que hacer, básicamente. Digo, ahí lo vemos muy claramente, el gasto en obra pública del Estado Nacional, hay que compararlo con el 2023 porque en el 2024 no se hizo obra pública. Digo, Claro. crece contra 2024 porque no se hizo. Comparás con el último año en que se hizo. Claro, La caída 82, la caída es de 82,6% en términos reales. Eso es todo. Es todo, sí, no O se sea que hizo obra estamos pública. casi cero. Es gasto de capital, aparece en el presupuesto, es casi cero. Claro. Es acumulado hasta mayo, que es cuando tenemos datos, enero a mayo del 2025. El dato cae. es encontrar la obra que se hizo, o sea, encontrarle Claro. el 17%. Bueno, esto significa no haber hecho el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que va de Saliqueló a San Jerónimo, Sí. en la invencible provincia de Santa Fe. O no haber hecho la planta regasificadora o de aumento de presión Sí. de gas para transportar un volumen mayor, que sumado a los fríos que tuvimos estos días, esta ola polar, hicieron que en Vaca Muerta se produzca menos, se tenía que trasladar, se tenía que producir 140 millones de metros cúbicos diarios y se produjo 130 millones de metros cúbicos diarios. No hubo planificación, este Sí. gobierno deja todo librado a manos del mercado, no se planeó desde el Estado Nacional la compra de algún buque, por ejemplo, de licuefacción de gas para poder inyectar a la red y pasó lo que pasó O sea, tenés en Mar del Plata. ajuste en obra pública más falta de planificación, las dos cosas. Sí, que eso es, digo, una decisión también, la Sí, falta claro, de planificación. No hay planificación ni siquiera industrial, ni mucho menos energética. ¿Qué bueno, más? nada, curva se ve desde Tremendo. acá. No hace falta ni explicarlo esto. Bueno, lo que pasó, de un lado tenemos el precio regulado, ¿no? Lo vemos Ahí en lo tenés pantalla, atrás, lo vemos en Pablo. grande. Como hasta noviembre, previo a la asunción de Milei, que asume en diciembre, la garrafa pasa de 1.000 pesos a la zona de 3.500 pesos, ¿no? Un precio regulado Sí. por la Secretaría de Energía, que ponía un tope máximo para las garrafas de 10, 12 o 15 kilos. A partir de diciembre del 2023 y hasta la fecha, vemos cómo no para de subir el precio de la garrafa, en este caso de 10 kilos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto puede variar, el precio es un relevamiento de mercado, pero lo cierto es que la desregulación no generó una estabilidad de precios, ni mucho menos, ni una baja en los Y precios. por supuesto no acompañó la inflación. No, de hecho superó Claro. el guarismo, si lo medimos punta a punta, a la inflación. Y lo que vemos planchado es el monto del programa Hogar, un subsidio del ANSES, que al principio representaba el 80% del monto total de la garrafa. Claro, de 10 kilos. miren la línea gris acompañando la línea celeste, que es cuando estaba regulada, y más o menos va acompañando Claro. el Guido, costo. esto Después es se dispara. Solo Ciudad de Buenos Aires. Esto es datos de Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual uno tiene que pensar que es infinitamente peor la realidad, porque supongo En yo, zona no del tengo las interior, cifras, sí, que el uso de garrafa en la Ciudad de Buenos Aires es menor que el uso de garrafa en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, etcétera, etcétera. Sí, insisto Seguro. que es un relevamiento de mercado propio hecho por nosotros, hecho por CEPA. Está bien. Hemos encontrado que en San Juan, en Chaco, hoy veía que está más alta Claro. en la actualidad el precio de la garrafa de 10 kilos, pero lo que vemos es que se ha congelado el monto del subsidio que brinda el ANSES. Sí. Representaba un 80% y hoy representa el 11% de lo que vale una garrafa de 10 Recién kilos. le preguntamos por el Poder Judicial a Esteban Paulón. ¿Uno tendría que ir con esta placa de cepa a cualquier fiscalía? Decir, ¿qué tal? Vengo a presentar un crimen, acá está la prueba. Claro. Estamos hablando de frío, ¿no? De frío, de los consumos habituales. Quiero saludar a Rafael Klexer. Primero, quiero agradecerle porque nos está esperando hace un rato. Dirigente del Movimiento Popular La Dignidad. Rafael, soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR saludando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias ¿Cómo andan? por esperarnos estos minutos. Ojalá te haya interesado todo lo que escuchaste. A ver, acompañemos lo que acaba de contar Guido respecto de, a partir de la desregulación del precio de la garrafa, lo que se disparó, dónde quedó el monto hogar, con lo que pasa realmente en la acción concreta de ir a comprar una garrafa, porque no sé a qué precio se consiguen eventualmente,
más allá de que los precios estaban en algún momento regulados o establecidos? Sí, en primer lugar, la regulación de los precios era, como vos decís, a 2 cuadras de la planta. Sí. Ahí tenías el precio regulado. Después lo que va pasando, como siempre, en la cadena de comercialización, los intermediarios se van quedando con la parte del león, entonces vos encontrabas un precio en planta y el doble en los barcos. En la esquina del barrio, claro. Claro, es decir, te venía el camión de la planta, te cobraban un 40% más y en el kiosquito un 80% más, y eso es antes de Milei. Sí. Antes de Milei. Por supuesto, Milei lo que hace... Te pregunto algo ahí. Ahí lo que tendría que haber habido es más regulación, o eventualmente mejor control de todo eso. No la solución no era desregular. Claro, por supuesto. La desregulación tiene que ver con la política económica, con el proyecto, con el plan de negocio que tienen los sectores dominantes en la Argentina. Claro, claro. Pero lo que viene a hacer es a profundizar lo que nosotros llamamos, o lo que se maldice, pobreza estructural. Se maldice porque la terminamos naturalizando. Pero lo cierto es que la falta de inversión en gas domiciliario viene de hace décadas. Todo el norte argentino no tiene gas natural. Y el conurbano bonaerense, digamos, hay sectores de bolsones de pobreza muy, muy importantes donde, por supuesto, no hay. Ahora, ¿qué en plena ola polar, donde, por supuesto, no hay? Ahora, ¿qué en plena ola polar, te desregula el precio y lo dispara para arriba? ¿Por qué? Porque no vas a encontrar una solidaridad social, una función social en una garrafa cuando... Yo no creo que es como decís vos recién, no es que necesitamos no más regulación, necesitamos declararla la función social de la garrafa, para que se entienda, ¿no? Una garrafa claro. de 10 kilos, para poder tener una política alrededor de soberana con el gas domiciliario, etcétera, etcétera. Las regulaciones también tienen, de alguna forma, por la historia argentina, lo que nos dicen que tiene fecha límite, digamos, tiene de alguna forma los acuerdos de precios, las regulaciones, tiene que haber una política que transforme la matriz, que de alguna forma termine siendo un derecho y no un parche que cuando viene un gobierno lo cambia, después viene otro y lo mejora un poquito y otro que hace como que. Lo cierto que el pato de la boda termina siendo el pueblo que se está cagando de frío, que no accede a la garrafa, que le queda muy lejos un precio más barato, que ahora la va a tener que pagar 25 lucas, como sale en la provincia de Buenos Aires, en el kiosquito de la provincia de Buenos Aires, y aparte, vos sabés que hay una pelea histórica entre las violetas. Hoy los medios de comunicación estuvieron mucho con Extragas, que son esas violetas, esas garrafas violetas, que tienen un poquito de arena, entonces pesan un poquito más. Los vecinos mueren por una YPF. La YPF es la que de alguna forma ordena, sale un poco más cara, pero te termina sirviendo mejor porque te dura 20 días y no 15 como la otra, claro, que tiene teóricamente 10 kilos igual. Lo cierto es que es insostenible. A esto se le agrega que también le sacaron el subsidio a la leña en el sur. Digamos, no es solamente que desregularon las garrafas, sino que le sacaron el subsidio a la zona desprotegida, que ahí ya no es garrafa, es directamente la leña. Digamos, no sé, San Martín de los Andes, por ejemplo, o Junín de los Andes, que vendría a ser donde el dormitorio obrero de los laburantes de San Martín de los Andes, claro, ahí es todo con subsidiada. Eso se borró todo. Martín. Rafael, buenas noches. ¿Cuántas garrafas necesita una familia de 4 personas por mes para cocinar y calentarse, aunque sea moderadamente? Calentarse no se puede, es imposible. Calentarse te llevas comer y calentarse una semana. Entonces los compañeros se tiran a la leña.
a la salamandra, todo eso. Es imposible, mucho eléctrico, ¿no? Por supuesto, mucho eléctrico. No, con gas es imposible. Estamos hablando de la de 10 kilos, ¿no? Es la común. Sí, la pantalla puesta en la garrafa, eso es algo de hace 20, 30 años atrás. Eso no existe más. Imposible. Y con electricidad tenés el precio de la electricidad más, si la instalación es mala o débil, salta la instalación. Además que es imposible de pagar. Claro, en invierno tenemos, en invierno es el pico de cantidad de incendios, por ejemplo. Claro. Rafael, quiero hacerte una última pregunta en función de todo esto junto, digamos, ¿no? Porque vos mencionabas, bueno, lo que tiene que ver estrictamente con la calefacción, con tanto leña, la garrafa, etcétera, etcétera. Pero después tenés caída de los salarios, acción con tanto leña, la garrafa, etcétera, etcétera. Pero después tenés caída de los salarios, tenés destrucción del empleo. Lo voy a decir de una manera que después me voy a arrepentir. Dale. ¿Por qué no hay quilombo? Yo me pregunté, recién estamos cenando, estábamos hablando lo mismo, pero del Chaco. ¿Por qué no hay quilombo? Y porque el 25, porque Milei está inaugurando iglesias evangélicas, por ejemplo. Eso vendría a ser una respuesta sencilla, media infantil, pero que algo responde. Después lo otro, digamos, en jerarquía, digamos, de análisis sociológico, hay asignación universal por hijo y plan alimentar, que a comparación del 2001 no había. Es decir, hay un ingreso fijo en la casa y que si vos comparás en términos reales, le ganó a la inflación. Es decir, hoy está cobrando la asignación universal por hijo más que con el gobierno de Alberto. Porque los sectores dominantes no son boludos. Digamos, fortalecieron a aquellos con posibilidad concreta de saberse organizar y salir a pelear. Bueno, desarmaron las organizaciones populares, metieron a los narcos en los barrios, ordenaron a la policía en función de la alianza con los narcos y el enfrentamiento con los movimientos populares y fortalecieron. Y después, un poquito más arriba en jerarquía, falta conducción política del quilombo en la Argentina. Es decir, ¿por qué la gente va a salir si sabe que va a perder? Y si sale, ¿a dónde sale? ¿Con quién? ¿Y bajo qué programa? La política no está convocando. La política está dudando. Hay expresiones, los jubilados, digamos, hay como los sindicatos, algunos que tibiamente, pero lo cierto es que no hay una sensación de victoria, una posibilidad de realización a partir de la pelea, sino por el contrario es un repliegue a lo conocido, que es la familia, el pluriempleo. Vos fíjate que con cada crisis hay conceptos nuevos. En el 2001 era el vigilador, el motoquero, el cartonero. Hoy es el pluriempleo. Digamos, la primera es cuánto más laburo se puede tener. Ya no hay horas extras, no hay una regulación. Digamos, entonces podés tener 2, 3, 4 empleos. Encima tenés pluriempleos informales también. Por supuesto, no. Acá hay segunda generación que no conoce de derechos laborales. Por eso hay dos Argentinas. La Argentina que discute una agenda del sistema político, de algunas cosas, algunos derechos que se pierden, y hay otra Argentina que no conoce el aguinaldo, que no conoce no conocen ni siquiera aquel discurso de los militantes que llevábamos que con Milei se pierden derechos cuando esos derechos ya no se tenían. Claro. Es decir, digamos, y sobre todo los jóvenes que, digamos, están con mucha bronca, muchísima bronca, y que, ¿por qué irían al corte de ruta, a la asamblea, a movilizarse al centro, al obelisco, a las 9 de julio si te cagan a palo, no sabes quién te lleva, por qué, digamos? Y esta sensación que sí tuvo esta ultraderecha, que la supo trabajar y la sabe trabajar, que es rendir a la gente antes de salir a pelear. Es decir, me parece que la batalla cultural esta de no sirve pelear porque vamos a perder, me parece que es una de las grandes derrotas políticas del campo popular. Rafael, la última, ¿sigue aumentando la cantidad de gente que va a comedores, a alimentarse a comedores? No, es increíble. No hay forma de sostener los comedores. Porque los comedores se achicaron en términos de cantidad de días, en cantidad de raciones,
porque antes se contaba con el recurso del Estado Nacional, parte los pusieron los municipios y las provincias, inclusive la capital federal. La capital federal aumentó la cantidad de raciones porque sabe el problema que tienen los barrios, y hay una lista interminable de gente. Pero lo novedoso son dos cosas: los sectores medios y los jubilados, que, imagínate, una persona de 70 años no pasó por la olla popular en este país. Al contrario, vivió la Argentina del pleno empleo. Entonces, no le entra en su estructura tener que ir al comedor. Bueno, hay una señora que se ofrece para llevar los 4 tuppers a los diferentes viejitos que se organizan. Les da mucha vergüenza, pero los tenemos en las planillas. Sí, sí. Sectores medios, muchísimos, muchísimos, sobre todo en la capital federal, barrios como La Paternal, Parque Patricios, Boedo, muchísimo. Y los jubilados, pero en todos los barrios, en toda la parte del país. Rafael, te mandamos un abrazo y gracias por este rato. Gracias a ustedes, buenas noches. Gente que dice cosas, Juli. Cambiamos de tema, enseguida viene Daniel Feierstein, sociólogo. Vamos a hablar de todo esto. Hay algo que me gusta, que es que Daniel viene escuchando el programa de hace un rato y como que ya sabe dónde vamos a ir a terminar a él, digamos, ¿no? Para preguntarle cosas. Básicamente lo convocamos porque estamos conviviendo con distintos niveles de violencia. Algunas son verbales, otras son físicas, otras son simbólicas y otras todavía no las identificamos como tales. Así que en un ratito charlamos con él. Hablemos un poquito de la política, Martín. En la provincia de Buenos Aires hay acuerdo entre la Libertad Avanza PRO, me parece que eso ya no es noticia. La pregunta en todo caso es cómo. El principal acuerdo en realidad hoy fue dentro del PRO. Ajá. Digo, Cristian Ritondo, que es presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires y presidente del bloque de diputados nacionales del macrismo, o del PRO, no sé si el macrismo, vamos a empezar a diferenciar un poquito las cosas, consiguió en un congreso del PRO de la provincia violetizarse. ¿Por qué digo esto? Digo, a ver, ¿se acuerdan de la frase esa de a la violeta? Este es un frentismo a la violeta, porque un frente no es. En realidad es, la violeta es que parece pero no es. Bueno, Sí. no va a ser un frente. Es la Libertad Avanza con gente del PRO, no es Ajá. exactamente un frente. La discusión en todo caso ahora va a pasar a ser el porcentaje. Pero Ritondo convenció, hasta ahora tiene el acuerdo del PRO de la provincia de Buenos Aires, Ritondo sigue en siendo del PRO, acceder. ¿no? ¿Sí? Bien. Es un PRO cada vez más violeta, sigue Sí. siendo PRO. Lo que hizo para seguir siendo el PRO justamente es convencer a una buena parte del PRO, la mayoría, a una buena parte del PRO, y eso es lo que se aprobó esta tarde, de ingresar a una alianza, por eso yo pondría la alianza entre comillas, por eso digo que es un frente a la violeta, es, aceptar la sumisión respecto de la Libertad Avanza a cambio de un porcentaje no establecido de cargos todavía, porque no empezó la negociación. La negociación empezará... Negociación donde... o claudicación. No, va a haber negociación. Es una negociación donde A la una baja. parte... Claro, arranca a la baja, exactamente. Eso es una de las características. Dice Juli que tenemos la palabra de A ver. Ritondo hablando de, cómo van a ser la elección de los nombres y de las listas y de los nombres. A ver. Cuando se pone alianza y se pone cuál es el límite, que lógicamente es con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, digamos en la oposición al gobierno provincial, y algunos me preguntaban por qué no decía con la Libertad Avanza, porque puede ser con la Libertad Avanza y puede ser con otro partido. Si nosotros ponemos el nombre del acta, no podemos autorizar a ese tipo de alianza. Así que hablamos, estamos haciendo un repaso de cómo estamos en los distritos, cómo estamos en los distritos que gobernamos, así que vamos a seguir trabajando el fin de semana y lo que queda, hay que pensar que para las alianzas es el miércoles que viene, pero todavía para las listas faltan En bastante. ese sentido, ¿qué es lo que se tiene que trabajar de acá hasta el miércoles con la Libertad Avanza? Por lo menos la idea mía es quedar en una lógica de algunos nombres que entendemos que tienen que encabezar listas tanto en los distritos como en alguna sección electoral, donde estamos viendo algunas posibilidades. Pero digo, la verdad que no estamos discutiendo, estamos buscando los mejores nombres, los que más representen a esta alianza entre la Avanza y el PRO. ¿Y el sello Ritondo? El que más rinda. Traduzca, Granoski. El sello seguramente tendrá como mínimo la palabra libertad y no la palabra PRO, Sí. primera parte de la traducción. Lo que dice Ritondo, refiriéndose a las fechas, es que el 9 de julio, esto es para cualquiera en la provincia de Buenos Aires, vence la inscripción de alianzas.
Y el 19 de julio, dentro de muy poquito, Sí. hoy es 4, o sea que dentro de 15 días, 2 sábados más, sábado a la noche será, que va a ser fiebre de sábado a la noche, seguro eso, porque cierre de alianza es así. Ahí no es cierre de alianza, sino cierre de listas Hay que directamente. explicarlo. Es Me cierre de hay que listas. explicarlo. De fiebre de sábado por la noche hay que explicarlo en estos tiempos. Sí, es así. Está muy bien. Sí, sin explicación. Sí, usted no Tantas explica. cosas hay que Déjelo, explicar. déjelo pasar así. Búsquenlo en nomás. Google, che. Déjelo Lo que pasar se así. googlea no se pregunta. Exactamente, pero dice 9 de julio, cierre de alianzas, y nombres en todo caso, y 19 de julio, que es lo más importante. Nombre de las alianzas, decís. El nombre de las Sí. alianzas, 19 de julio, que es lo más importante para cualquier fuerza política, es quién integra las listas, Sí. quiénes son los candidatos de ¿Vos esa decís alianza. que la palabra libertad seguro está? Sí. Yo creo que la de Avanza, para mí no se queda atrás tampoco. No, puede ser perfectamente. Y por ahí está la también. Quizás puede aparecer. Y La libertad avanza con Ritondo como nombre, así ¿Y me el parece color? una cosa por el ¿Y el estilo. color? ¿Y el logo? Violeta. Violeta. Si es que hay color, si es que hay color es violeta. Lo que más rinda, dijo. El que más rinda. Y el que más rinda no es el amarillo, ya está Entregó clarísimo. Vuelve Porque Grindetti... Vuelve va- Ritondo a la reunión del PRA y dice, listo muchachos, los tenemos. Ya está. Hemos hecho mejor. Vamos a decidir lo que más rinda. Ganamos. Conocen la frase, obviamente es una frase famosa, la del cierre de listas, ¿no? Sí, claro. El que vuelve dice, che muchachos, cagaron. nos cagaron, entre ellos solos. Es así. Bueno, en un ratito hablamos del peronismo y aliados también en la provincia de Buenos Aires con Martín Granowski. Nos vamos a ir a una pausa. Al volver, Daniel Feierstein, sociólogo, vamos a charlar con él sobre varias de las cosas que estuvimos conversando aquí en el programa y varios temas más.
Bien, seguimos al aire con QR hasta las 12 de la noche y se suma a la mesa, como les dijimos, Daniel Feierstein, es sociólogo. Enseguida vamos a charlar con Guido Bambini, porque Guido Bambini dice, che, tormenta perfecta para el gobierno respecto al tema dólar. Se le va de las manos el dólar al gobierno, tensión cambiaria por venir. Enseguida vamos a eso también. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por venir. No, Nos alegró mucho que pudieras escuchar por lo menos un tramo de la charla con Klexer, con Rafael Klexer. Y te estábamos comentando fuera del aire que habíamos hablado con Esteban Paulón y la violencia que recibió. Queremos preguntarte cómo estás pensando la violencia con la que convivimos. En varios ejes vos elegí por dónde arrancar. El primero lo preguntó Mariano, ¿cómo se construye un límite? El segundo es la violencia como una manera de construir política, evidentemente, y eficaz. Y el tercero es el miedo, que también aparecía aquí, es decir, una sociedad que empieza a convivir con la posibilidad concreta de recibir violencia digital, de recibir violencia verbal o física, ¿no? Por donde quieras arrancar, Daniel. A ver, yo creo que efectivamente vamos viendo un creyendo, ¿sí? O sea, un creyendo. Esta semana fue muy importante en varios niveles, porque comentaba lo de Paulón, están las causas penales a los periodistas, Sí. están las detenciones Violencia institucional. por una contravención, digamos, detención en penal de máxima seguridad. Digo, fue una escalada esta semana importante, pero que es un creyendo que uno lo puede llevar bastante atrás, ¿sí? Y entonces me parece que es por ahí la pregunta de Mariano que decían de antes, interesante, de ver, bueno, cómo uno empieza a desarmar esa lógica, y hasta ahora no vemos una actitud, o por lo menos yo no veo una actitud de poder pensar acuerdos para intentar parar ese creyendo, ¿no? Yo creo que es un creyendo que empieza, yo lo veo ya de una década atrás, te diría, o sea, yo lo veo muy fuerte desde el periodismo, empieza desde una transformación del periodismo. Cuando Milei y se va sabíamos que existía. desplazando, claro, y se va desplazando y va jugando. El efecto Milei implicó un salto muy alto, pero un salto muy alto de un creyendo que venía ocurriendo, y que lo que me preocupa es que aparecen algunas fracciones políticas de la oposición la idea de que se debiera responder con una lógica similar. Entonces, desde los Che Milei hasta la lógica de empezar a decir, si eso garpa, entonces eso se enfrenta de la misma manera, y que no lo vas a enfrentar de la misma manera, porque en la lógica de la crueldad nunca vas a triunfar. Digamos. O sea, En si la vas- lógica de la crueldad triunfa el más cruel. Si vas a esa digamos, cancha, no sos lo que tenés que Exacto. hacer para ganar ese partido. Entonces me parece que hay que pensar esto de distintos planos de cómo uno empieza a afrontar esa situación y a plantear la articulación entre distintos sectores para ir poniendo límites, que no son los que pensábamos, porque la crisis que sí se ha desarrollado con mucha fuerza en un periodo más corto, yo diría de 3, 4, 5 años, es la crisis de esos consensos del post-83. Y que tiene sentido porque el 83 está muy atrás. Entonces son consensos que involucraron a un conjunto de generaciones que hoy somos grandes, ¿sí? Y que hay una cantidad de sectores sociales que, primero, tienen la dictadura muy lejos, y segundo, no han visto durante los últimos años, y últimos años digo muchos, una década, sino más, ninguna ventaja de ese funcionamiento institucional. Digamos, ¿no? Entonces, estamos apelando a, tenemos que entender la gravedad de que hay que respetar, o incluso lo decía Rafael, ¿no? Esta lógica de tenemos que defender los derechos, dirigido a poblaciones muy amplias que hace bastante tiempo que no tienen ningún derecho. ¿De qué me estás hablando? Entonces, ¿los derechos de quién? Y en eso ha sido muy inteligente el gobierno, de atacar no a los de más abajo de todo, lo decía Rafael también, que justamente es donde intentaron cuidar un poco, sino que esa transferencia de ingresos brutal que está produciendo está sobre todo sobre los que están un poquito más arriba, esto es sectores populares todavía con cierto trabajo, o clases medias bajas o clases medias. Y ahí digamos, ¿no? O sea, el ataque central es a la clase otro media. miedo, que es el de caerse del mapa. Exacto. Se En agrega eso. términos de que Claro. por ahí era después lo podemos Claro. trabajar, pero se trata Claro. de cómo te juegan los miedos, ¿no? Porque no es lo mismo el que no tiene para perder más que sus cadenas, digamos, que ese es al que se trata de controlar, por decir, si no tengo nada para perder, que el que puede tener algo para perder, y entonces ante esa duda, bueno, repleguémonos, tratemos de ver esto, de conseguir otro laburo, de ver cómo tratamos de mantener una situación cuando además no se ve eso que se espera, que es esa rebelión, no se ve
para dónde iría, en qué contexto se haría, cómo se articularía, porque, por ahí te lo decía un poco justo en la pausa, pero que creo que vale la pena dedicarle un tiempo a eso, que es que particularmente el kirchnerismo, pero creo que muchas fuerzas populares también han hecho una muy mala lectura del 2001, creo yo. Y entonces se está esperando un 2001. ¿Cuál es la mala lectura? Que no va a ocurrir. Que el 2001 fue un hecho espontáneo donde la gente salió porque estaba sufriendo. Y que ese relato se lleva puestos los 80 y los 90, ¿sí? Que fue toda la construcción de organizaciones, movilización, articulaciones sociales, que permitió aprovechar y producir ese 2001. Entonces esa idea de una espontaneidad que la gente sufre y se revela, entonces ahora la gente está sufriendo, se va a revelar, no ocurrió en el 2001 y no va a ocurrir. Vos ves porque no sectores pasa de la así. política que está esperando que se quiebre el vínculo con Milei y está salga. esperando que a Milei le vaya mal en un punto. Pero ese quiebre quizás con por las sectores. cosas que van a explicar, Sí. porque es endeble el plan. Entonces está esperando que le vaya mal para plantearse como recambio y está esperando una rebelión en la que se va a poner a la cabeza. Y creo que esas dos cosas se basan en un muy mal análisis Ahora, hay otra cosa, del perdón. pasado, o sea, de Claro. cómo llegó el kirchnerismo Ahora, al gobierno, hablando del qué pasado. fue el 2001, qué pasó después, qué sustentó la posibilidad de llevar a cabo una serie de cambios. El problema es porque hay muchos sectores, o sea, el kirchnerismo fue una confluencia extraña de sectores muy distintos, algunos de los cuales no habían participado de ese momento. Sé que pero tiene eran pregunta, menemistas, sé que tiene digamos. pregunta Martín, pero digo, el kirchnerismo gana las elecciones sin ser el kirchnerismo. Es decir, lo Exacto. que conocimos como kirchnerismo se construyó después. Se construye después con una lectura muy inteligente en ese momento, Pero una no lectura gana, muy inteligente no de que gana había sido eso. con el concepto kirchnerismo que hoy conocemos. Digamos. Exacto. Martín, perdóname. Lo que Eso lo lo que- decís vos. Claro. No. Yo no me pero- meto tampoco. Por porque eso, eso eso lo decís exactamente. vos, pero bueno. Pero perdón. No, yo no lo concuerdo, pero no importa, no vamos a generar esta ¿Pero discusión. qué era? ahora Pero popular. si nadie sabía que era Néstor Kirchner ni qué quería Los hacer. que conocíamos Los a que Néstor conocían siempre a éramos Kirchner, sí, poquitos. claro. Éramos pocos. Bueno, pero Está bien. está No, no, No está vamos a claro. discutir por, eso, algo digamos. por algo sacó el 22% y Claro. no el 50%, está clarísimo. Exactamente. Digo, abonando lo tuyo. Está claro eso. Sí, está Sí, bien. por eso sacó el Hay 22. grandes líderes políticos de todo orden que en cada acción están midiendo a ver para dónde salía Totalmente. Néstor. Sí, tal cual. Vuelvo a lo que vos decías como lectura histórica, pero además me parece que hay otra cosa. Digo, tal vez para no ser tan pesimistas, no hablo de vos, sino en general. Digo, en general, al año y medio de ningún proceso político, sobre todo un presidente que gana con el 56%, tenés proceso de rebelión históricamente. Bueno, de la Rúa, por eso Sí, se pero lo lee en el casi espejo. es el único, claro, digamos. pero casi No, es el único caso. La Rúa viene de una continuidad Claro. de convertibilidad y de una degradación, Ese es el- pero claro, una degradación del, sí. del trabajo, Pero un cambio que es la pero pero es transformación. prácticamente lo mismo. O sea, no hay una transformación de matriz estructural Yo en lo creo que es económico. la decepción ante un cambio que no se dio. Puede Pero ser. lo que digo Eso es que sí, la gran eso sí. diferencia no es el sufrimiento, porque si vos empezás a pensar lo que fueron los últimos 2-3 años de gobierno, del segundo gobierno de Cristina, más Macri, más Alberto Fernández, llevas una acumulación de una situación compleja de muchos años. Entonces eso podés hacerlo equivaler a los 90, pero la gran diferencia es que en los 90 venía toda una construcción, sobre todo de mediados de los 90, de organizaciones de resistencia, que hoy no tenés, justamente porque esas fuerzas que debieran resistir están pensando en otro esquema. Y entonces eso no se va terminando de construir. Además, se trata de que no se construya. Bueno, las rebeliones se construyen cuando se construyen, no se construyen antes de que Se suceda, construyen ¿no? antes, Mariano. Este es el No, tema, no, yo no estoy de O sea, acuerdo. si no hay Las cosas organizaciones que suceden. las puedan... Ese Nunca hay una revolución, espontaneísmo, nunca una revolución antes de que suceda. vos no sabés qué día va a ocurrir, vos no sabés cómo se va a desarrollar, pero tenés organizaciones que la pueden aprovechar Yo esa en el situación. 2001, Si no yo en el las 2001 tenés, vivía en la Argentina, había un ciudadano, estaba desocupado y yo salí con el changuito 2 días antes de que cayera de la Rúa con el cochecito con mis mellizas y yo no sabía que 2 días después iba a caer de la Rúa. nadie sabía que iba a Por caer de eso la Rúa. digo, Lo que por eso digo las es, cosas suceden tenías cuando suceden. piquetes desde el 96, tenías el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia articulando no solo las organizaciones de derechos humanos, sino un conjunto de centenares de organizaciones de todo tipo. Tenías esos diálogos y relaciones que, por supuesto, tenían que aprovechar una Sí, había un situación clima que de nadie asamblea.
Exacto, que nadie podía saber ni cuándo iba a ocurrir, ni cómo iba a ocurrir. El MTA había hecho... Por abajo había un movimiento enorme, no tenía una dirección, digamos, ¿no? No es que... Ahora, me quedo, mira, hay un grafo en este momento con una frase tuya que dice, se espera un 2001 que no va a ocurrir. Tal vez el punto es no buscar un 2001 como símil, porque el 2001 fue el 2001, claro. Y punto. Por eso digo que, claro. Porque para el 2001, esto es lo que digo, no es que se esperaba un 2001. Claro. Lo En que el había 2001 era tampoco se una esperaba un construcción 2001. política para poder construir lo que fuera que pudo aprovechar el 2001, pero no es que era para generar más el la crisis de la 2001, convertibilidad era que venía al final de Menem, dio una serie de factores. que eventualmente, claro, eso sí va a ir deteriorando. Vos fechaste, dijiste algo así como que hacía 10 años, una década aproximadamente, vos veías una degradación en el discurso político, en el discurso periodístico, en el discso, en general, que se No, eso hablando de violencia. de violencia, o por lo menos, bueno, De la construcción de la violencia. construcción de la violencia. Yo fecho 5 años antes de lo que vos recién acabas de decir, por lo menos de mis 64 años de vida, para mí el momento social más trascendente y más pleno de felicidad que fue el 2010, o sea, la fiesta del Bicentenario. Es una situación en donde uno miraba lo que estaba sucediendo con la sociedad argentina y decía, acá no hay marcha atrás. Esto es lo que uno siempre imaginó, lo que uno siempre soñó. Hoy estoy en un día muy... Sí, me recordás felicidad. Porque era el mismo año que había dicho, este es un país mejor. Y era mucha gente. Y era mucha gente. Y vos decías, salía la gente de abajo de las piedras a estar feliz. Entonces, ¿cómo llegamos de ese momento a los 5 años posteriores que decís vos o a esto que estamos viviendo ahora? Yo creo que es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque es qué veía cada uno en ese momento. Yo lo que ubico es, por eso digo, que empieza a surgir podría decir, la genealogía de todo esto que vivimos hoy hacia 2006, 2007, 2008. Lo que pasa es que, claro, en un momento de crecimiento, de hegemonía del campo popular, era difícil de ver, porque vos tenés ese 2010 con el Bicentenario y tenés el 2011 en las elecciones, donde es el 54% que saca en esa elección el peronismo, Cristina, que es uno de los números más altos, uno de los niveles de hegemonía más altos. Pero tenías eso otro que no se pudo ver. Y entonces hay un encierro cada vez más en qué maravilloso lo que hacemos y una incapacidad de escucha que te fue volviendo cada vez más chiquito. Entonces no hubo nunca una pregunta para decir cómo en tan poco tiempo pasaste del 54 al 36. Y entonces la respuesta clásica es que la gente es estúpida, le llenaron la cabeza de la televisión, TN, Clarín. Y es la respuesta fácil. Y debo decir, si vos perdiste 18 puntos en 4 años, primero, quiere decir que no hiciste un buen gobierno, porque no perdés 18 puntos, hiciste un buen gobierno. Y segundo, que están pasando un montón de cosas que tenés que escuchar. En lugar de eso, cada vez es una cosa que cada vez es más chiquito porque hay un no escuchar. Muchas cosas. Sería larguísimo el programa decir, pero decir una que hoy es crucial. Bueno, el efecto de la inflación. El efecto de la inflación pega en los sectores más humildes. Y el efecto de la inflación, con uno que hoy aparece como el que va a traer el retorno peronista y no pasa nunca el 2%, que era el que te maquillaba los índices de inflación y que eso jugó un rol importante. Y el crecimiento, ¿no? 2011 es el año tope del Producto Bruto Interno argentino, ¿no? Bueno, y entonces ahí empieza un retroceso, pero es esto, la dificultad para entender un montón de temas, que es cuando vos perdés la hegemonía es porque el otro hace cosas bien, pero también porque vos haces cosas mal. Y si no entendés qué hiciste mal, no lo puedes cambiar. Entonces, seguís hundiéndote en repetir lo mismo. El espacio de política que uno abandona lo ocupa otro. Agrego para complejizar, porque todo eso había que pensarlo mientras te tiroteaban por todos lados. Claro. Y las contradicciones con el poder real era cada vez más fuerte y no jugaban en chiquitas, digamos, ¿no? Quiero compartir, o queremos compartir con vos, Daniel, 2 momentos de hace poco tiempo, de estas semanas, donde nos dio la sensación en QR que ahí estaba ocurriendo algo ya distinto y que había posibilidad de escalar otra cosa en términos de las violencias, de los discursos violentos, sobre todo en los alrededores del gobierno. Propiamente la Fundación Faro. Vamos a escuchar a Axel Kaiser, ¿no? Axel Kaiser, con una función importante en esa Fundación Faro, que de alguna manera es como una suerte de usina de pensamiento
de un sector del gobierno de Milei vinculado a Santiago Caputo, que decía esto. Independientemente del grupo de edad o del sexo, los progresistas también tienen mucho más probabilidades que los conservadores de informar haber sido diagnosticados con una enfermedad mental. Y después dice, los conservadores tienden a ser más sanos, más patrióticos y más religiosos y afirman haber encontrado mayores niveles de significado en sus vidas. Y eso explica también por qué muchas personas que están en estos círculos se vuelven violentas, físicamente violentas. ¿Qué ves hoy en Argentina? ¿Ves algo de todo esto que escribiste en tu libro, que citaste? ¿Qué ves? Yo estoy completamente seguro que Argentina tiene un sector de la población al que se le ha repetido tanto estos parásitos mentales que han sido infectados, efectivamente. Y lo que ¿Hay parásitos mentales en Argentina? Y claro, yo los que cito acá, por ejemplo, la idea de los derechos sociales, que donde... ¿Serían los seguidores de quién? No sé si vos los querés. No, yo los pondría obviamente en el campo de la izquierda progresista, del kirchnerismo, de sectores del peronismo. Bien, para nosotros en QR ese fue un punto, le dedicamos bastantes reflexiones, muchas preguntas, mucho temor también, o mucha preocupación. Y en las últimas horas se dio otro diálogo, otra manifestación también de ese lugar, ahora del capo de Faro, hablamos de Agustín Laje, que dijo con Eduardo Feynman lo siguiente. Dañar la vida, la libertad y la propiedad de los demás. Ahora, Milei es una persona de bien. Sí, es una persona de bien. Una persona de bien se enfrenta con todo el mundo, lo insulta, lo destrata de la manera que destrata. Mirá, hay un pasaje bíblico en el que Jesús se indigna y destrata a aquellos que hacían del templo de su padre un mercado. Hay otros que le llama víboras a sus adversarios. Incluso Pedro le corta, por ejemplo, la oreja a uno de los captores. A ver, ¿qué es lo que te quiero decir? Que incluso en lo que la civilización occidental reconoce, o parte de la civilización occidental reconoce como el Hijo de Dios, uno puede ver formas, digamos así, violentas, pero formas violentas contra el mal. Es decir, no está mal, a mi juicio, si después de 20 años has estado siendo azotado, destratado. El Graf decía, lo compararon a Milei con Dios o con Jesús, cosa que también es parte de la noticia, pero nosotros veíamos también una fundamentación religiosa de la violencia, digamos. A ver, ¿ves esto? ¿Qué ves? ¿Qué te preocupa? ¿Hay que prestarle atención o estamos cayendo en la trampa de quienes no quieren orientar la agenda y la mirada? Yo creo que hay que prestarle mucha atención. Laje habló para vos. Laje habló para que vos lo analices, que sos el especialista. No, a ver, creo que una de las cuestiones es tomarse en serio a Laje, porque Laje no es... muy temprano aparece, es muy previo a Milei en cierto sentido, más allá de que sea más joven, digamos, muy previo en esto. Milei se sube a esta ola. Eso Valeria Di Croce lo cuenta muy bien en su mientras libro, que Laje es parte de esto, es uno de los constructores de esto y gran parte del, internacional, podríamos incluso decir, claro, el que pudo ir formando a muchos de estos pibes que son el núcleo duro del libertarianismo en términos ideológicos. Y creo que hay que prestarle atención porque este tipo de términos es el utilizado en el inicio de las experiencias fascistas en distintos lugares del mundo. No es casual el tipo de insulto, porque una cosa es la lógica del insulto, pero además, ¿cómo, no? Parásito, cucaracha, esta lógica de formas de deshumanización que tienen que ver con construcciones de plagas que deben ser exterminadas. ¿Sí? ¿Cómo se combina con eso, Daniel, la parte mesiánica de ese discurso? Porque hay una parte mesiánica creciente, me parece. Pero justamente porque es una forma de fundamentar desde otro lugar la posibilidad de la violencia que no sería aceptable en la fundamentación política, donde justamente a partir de, yo diría, no es solo el post-83, es los aprendizajes de la segunda posguerra, ha quedado una deslegitimación en lo político del recurso a ciertas metáforas, el recurso a cierto tipo de acciones. Lo que busca la remisión a la lógica mesiánica es: estamos en una situación de crisis que hace necesario aquello que pensábamos que habíamos anunciado. Es muy parecido a los vicarios castrenses de la época de la dictadura, este lenguaje, por ejemplo.
sí. Y al integrismo católico, no hablo En del su catolicismo. elemento mesiánico en sí, esa parte, en digo su yo, elemento sí. mesiánico sí, pero me parece en algún punto todavía peor en cuanto a esto, al tipo de metáfora, el nivel de racialización de la Sí. metáfora. Y por otro lado, esto de que este estilo irradia. Y esa es una diferencia fuerte, me ¿Qué parece, en quiere el decir momento eso? dictatorial, que lo que busca no es solo legitimar la violencia estatal, que también lo busca, sino Ser busca popular. irradiar Se esa replique. violencia, que eso también se replique en cualquier ámbito y lugar, ¿no? Guillermo O'Donnell tenía un trabajo muy, muy interesante sobre cómo él llamaba liberación de los microdespotismos, ¿sí? Él estaba hablando de la dictadura, pero creo que está hasta más logrado en un punto. La dictadura nunca terminó de lograr ese nivel de participación activa. Lo que había más bien era una parálisis a través del terror y la aceptación pasiva. Acá se busca un involucramiento, se busca, y por eso es interesante lo que contaban en relación al miedo, lo que preguntaba, que se busca que sea sectores importantes de la población los que salgan a ejercer las acciones. Y es más bien una lógica de instigar, además de que el aparato estatal te detenga a determinado Una número parte de de la personas. sociedad ¿no? ejercer las acciones y una parte de la sociedad paralizada por el estímulo que fuere, normalmente el miedo. Claro, pero además no solo el miedo, porque es más profundo y más inhibidor el miedo a tu vecino que el miedo al aparato estatal, Claro, porque claro, el aparato estatal claro. puede saber dónde Exactamente. está, de dónde Sí, sí, proviene, cómo se articula, pero el vecino que te va a salir es mucho más difícil y lo que genera es eso, mucho más encierro. ¿Y eso está en avance? Ah, perdón. Dale. ¿Está en avance o en retroceso? ¿Está en avance o en retroceso qué? Ese proceso de implantación Irradiación. de irradiación. ¿Está en No, avance o en absoluto retroceso? avance, yo lo ¿Sí? veo en absoluto avance. La pregunta es esto, ¿cómo podemos trabajar para tratar de desmontarlo? ¿Sí? Me parece que ahí hemos renunciado como progresismos, en eso es un problema mucho más internacional, no es una cuestión del kirchnerismo, es una cuestión mucho más internacional, como percepciones, emociones que son centrales para el lazo social fueron destruidas por nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, te diría un ejemplo, algo que hace a la presencia del otro son emociones como la vergüenza, el pudor, la responsabilidad. Esto, desde todo el ataque a la culpa judeocristiana, desde un pensamiento muy, bueno, lo llama la ultraderecha woke, pero creo que en ese sentido es interesante para marcar una diferencia con lo que habían sido las izquierdas clásicas, ha generado como una destrucción de las propias herramientas que habían hecho posible esa modernidad, lo que Elías va a llamar el proceso de la civilización. Entonces es un momento muy complejo en ese sentido, porque claro, está llegando al resultado de cosas que hicimos que no eran las que queríamos, pero que te muestran que que había elementos en esas tradiciones, en esas formas clásicas, que llevó siglos construir y que eran centrales para el lazo social. El fascismo fue el intento de desmontarlas, y el neofascismo vuelve a aparecer con ese intento de desmontarlas, de asumir un lazo social de la más profunda crueldad, que es la lógica de que cada uno se las arregle como pueda. Yo no Digamos, sé ¿no? Y cómo lo vamos pise a al hacer otro. con este programa. Tengo 2 preguntas y me dicen que ya no hay tiempo para ninguna. Voy a hacer una y negociamos, nos quedamos en el medio. Le preguntamos a Esteban Paulón, bueno, ¿quién pone el límite hoy acá? La construcción política, la batalla cultural lleva su tiempo, pero, y él decía, el Poder Judicial. ¿Quién pone el límite hoy acá respecto a esto que acabamos de ver en la magnitud del peligro que vos nos alertás? Yo creo que necesitamos una construcción social para ponerle límite, un acuerdo entre una cantidad de fracciones que pueden haber estado enfrentadas previo a esto y necesitan... Un acuerdo político transversal. Sí, sociopolítico, te diría, porque es más por abajo, porque el problema de lo de Paulón Lleva es tiempo que eso, ¿eh? debiera ponerle el Poder Judicial. Pero estamos viendo Pero qué claro, Poder Judicial claro. tenemos, que es el mismo Poder Judicial que manda a detener Eventualmente en la quien le cárcel reclama, de quien le máxima seguridad Al que a alguien tira que hace dos una bolsas de contravención bosta. y no hace ninguna causa contra quien lleva a cabo acciones de mucha mayor gravedad. Sí, Entonces, que le pega con una bala con un Gas lacrimógeno. lanzallamas, gas lacrimógeno a un fotógrafo. Eventualmente, claro, si la presión a ese Poder Judicial es ese consenso que vos decías. Daniel, gracias por haber venido. No, por favor, gracias. Siempre es un placer escucharte. Placer Bueno, para mí. nos vamos a ir a una breve tanda. Tengo 2 cosas para decirles antes de la tanda.
Una es no tire Godoy, porque lo vamos a llevar, ya cada vez vamos a llevar más gente. Pero quiere mandar un gran... Que se preparen. Sí, vamos a entrar. Vamos con un bondi, vamos con un colectivo. Quiero mandarle a un gran abrazo de todo el equipo al abuelo Lolo y a la abuela Rosita, que son abuelo y abuela de Maxi Legnani, que dice que son fan del programa y me acaban de mandar una foto espectacular donde estamos nosotros en pantalla y están en la post-cena. Ahora se lo mando, se lo comparto, no sé si me autorizan, pero le mandamos un gran abrazo y gracias por estar ahí. Y además quiero decirles que también a los abuelos y abuelas de Maxi Legnani, cuando puedan ir a Merlo, San Luis, vayan a No Tire Godoy porque la van a pasar muy bien. No solo que van a comer bien, la van a pasar bien, sino que nos vamos a encontrar todos ahí, vamos a hacer flor de despelote en algún momento. ¿Podemos arrancar a hacer algún lío por afuera del estudio más cerquita? Sí, pero en algún momento llegamos a No Tire Godoy, gracias a toda la gente de No Tire Godoy que nos acompaña desde el arranque del programa. Breve tanda y Guido Bambini nos dice, tormenta perfecta, ojo con el dólar, se le escapa al gobierno.
Muy bien, seguimos en QR. Dice Guido Bambini, tormenta perfecta para el gobierno por el tema dólar. ¿Por qué, Guido? Sí, se configuraron una serie de cuestiones que hizo que en esta semana la divisa suba 55 pesos, ¿no? Ya está, como vos bien decías al principio del programa, por encima de la mitad de la banda, queda ya muy lejos lo que decía el gobierno de que iba a comprar dólares cuando toque el piso de la banda, que además ya no es 1.000 pesos, porque las bandas se van ensanchando, digamos, son divergentes, ya está en la zona de 980. Y lo que se configuró, digo, es una tormenta perfecta. La verdad que, digo, fueron una serie de noticias que sucedieron esta semana malas para el gobierno. En primer lugar, se va el flujo. Cuando digo flujo me refiero a la oferta más importante de dólares que tiene la economía argentina, que es la cosecha. El segundo trimestre del año se va, más allá de que quede en los primeros 15 días de este mes de julio algo producto de las declaraciones juradas que ya hicieron los agroexportadores, quedan alrededor de 3.000 millones de dólares para liquidarse. En estos 4 primeros días de julio se liquidaron 1.500 millones de dólares, quedan todavía 3.000 millones de estas declaraciones juradas que hicieron a fin de junio para no perderse la baja de retenciones del 33 al 26% para la soja. En segundo lugar, el informe del JP Morgan, ¿no? Nos tomamos un respiro de Argentina, le dice a sus clientes, el principal banco de servicios del mundo, que, bueno, justamente se tomen un respiro, que dejen de hacer tasa en pesos y que pasen a dólares y se lleven Empiecen a armar las valijas. Claro, sí, se toman un respiro, lo plantearon como que, bueno, vamos a esperar mejores precios de entrada. Bueno, empiezan a configurar un escenario muy complicado para la divisa. Se suma a esto que el Tesoro no pudo renovar el 100% del vencimiento de la deuda en pesos, ¿no? El rollover, como se conoce, fue del 58% y el Tesoro tuvo que pagar 4,3 billones de pesos. Esto es millones de pesos. Sí, deudas que vencían y que no pudieron renovar. El Tesoro tuvo que convalidar tasas en pesos más altas, tasas reales más altas, darle mayores incentivos para que no sea peor esta, digamos, estampida contra el dólar, pero aún así tuvo que pagar 4,3 billones de pesos que presionaron al dólar en esta jornada, hicieron que suba 55 pesos en una semana. Bueno, una serie de cuestiones que se van concatenando. Eso también es lo que el aguinaldo. Tormenta perfecta. Claro, también el aguinaldo de las personas, digo, cada vez hay menos trabajo registrado del sector privado, cada vez, digo, venimos diciendo, ¿no?, que son cada vez menos las generaciones que conocen el aguinaldo y los derechos laborales, pero quienes tienen aguinaldo, bueno, es en términos estacionales el momento en donde también van a comprar la divisa, donde presionan el tipo de cambio y empiezan a generar tensión, ¿no? Y para adelante es el problema, ¿no?, para el gobierno, porque se va, insisto, se va el flujo, se va la cosecha y empiezan a aparecer las dudas a partir de la segunda mitad de julio. El gobierno está expectante de que el Fondo Monetario Internacional le gire los 2.000 millones de dólares que tiene que girarle al aprobarle, cuando le apruebe la revisión. No va a cumplir la meta de reservas, eso está descontado. Tanto Kirno, como el secretario de Finanzas, como Daza, el viceministro de Economía, están en este momento en Washington. No se lo habló mucho de ese viaje, ¿no? No se lo habló mucho. Están rosqueando, están negociando con el fondo. Están arrodillados. Claro, están esperando, están pidiendo por favor que les aprueben, que se lo van a aprobar, le van a dar el perdón, el waiver, como se conoce, de la meta de reserva. Pero por lo que estás diciendo no alcanza. Bueno, no. O sea, la realidad es que no. Entre Hernán ayer y vos hoy, me queda claro que no alcanza. No alcanza. El gobierno también está incentivando a que las provincias se endeuden en dólares. Ya se endeudó Córdoba, se va a endeudar Santa Fe, se va a endeudar, dijo Rogelio Frigerio, que en Entre Ríos. ¿Para eso? Claro, porque de esa forma liquidan. Necesitas aval en la provincia, me parece. No, pero digo, liquidan las provincias ese endeudamiento en el mercado libre de cambios. Y en alguna medida generan oferta en el único mercado que tenemos ahora. Empresas del Estado también, ¿no? Empresas del Estado también que se endeudan con obligaciones negociables, también empresas privadas, deuda comercial. Son distintas fuentes, distintos puentes. Ahí veíamos la portada de los puentes de Toto, o los puentotos, que no le gusta a Mariano, el puentoto no le gusta. Bueno, los puentes de Toto. Para mí es espectacular. Porque no tiene gollete. O los puentes de Toto, que está desesperado por seguir consiguiendo endeudamiento. Este modelo, insistimos, se sostiene
por la vía del endeudamiento. ¿Quién va a pagar la deuda? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Se puede ¿Quién va a generar pagar un la efecto de fiesta? puerta 12. Pero es otra fiesta. ¿Qué duda te queda? No, bueno, está bien, pero El que está es hablando, descomunal. seguro. Ahí está, él. Es Y el pueblo, descomunal. ¿Vos lo vas a pagar? el pueblo va a pagar la deuda, como siempre. Digo, la deuda, ¿Pero es pagable? la deuda del Fondo Monetario Internacional. Bueno, habrá que ver en el futuro si efectivamente otra coalición política que gobierne este país se sienta a negociar de otra forma, a buscar algo también distinto, como fue excepcional el préstamo del Fondo Monetario Internacional, violando el propio estatuto del fondo. Claro. Es lógico que en ese mismo sentido sea excepcional lo que se busque a la hora de negociar el refinanciamiento un de esa condicionamiento deuda. de políticas públicas durante todo ese tiempo. Qué digamos, ¿no? diferencia entre pagar una fiesta y pagar otra, ¿no? Sí, ¿cuál era la otra? La otra es la de la felicidad. La fiesta la verdadera. del Bicentenario. La fiesta verdadera. Hoy Mariano está, ¿no? Como con esa... Pero es que, perdóname. Estás en el 2010, te quedaste en el 2010. ¿Cuándo vos fuiste a una fiesta buscando rentabilidad? Nunca. El nivel vos de- vas a la fiesta No, cagate de risa, pasarla bien, acá está Sí. guita. Bueno, el ministro de Economía de Macri en su momento llegó y dijo, bueno, Argentina está totalmente desendeudada. Dujoc, Claro, ¿no? Dujoc, Dujoc, claro. dijo pero eso, por eso El digo, nivel del país, de las familias y de las empresas es Se dijo, nos el más dejaron un bajo del desastre, mundo. pero eso lo hicieron bien. Claro. Sí. Exacto, pero eso fue bueno, lo que el vimos. peronismo siempre fue eso. Nos tenemos la fiesta de la que... felicidad. Qué peronista, qué Hamilton. Nos tenemos que ir. ¿Qué pasa? ¿Qué reunión hay mañana hablando de peronismo en la provincia de Buenos Aires? Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Mm. Pregunta, ¿va a salir algo de mañana? Pálpito, no. Algo es definición de alianza Definición lista. de Cortita alianza del pie. mañana. Cortita. Pálpito, no. Sí. Por ahí sale. No nos queda tiempo, ¿no? Porque No, por eso. Es cortito. Por el partido, entonces. Claro. Ah, cómo está la producción, No, la producción. Ahí está. Entre el peronismo de Mariano y la producción que está queriendo que Cristina y Axel... No, pero hay que pensar en ¿Se las fechas. Ya está, digo. Hay que pensar en las fechas ahora. 19, Claro. el 9 9 al alianza 19, pero social. sobre todo en la del 19. Alianza y de acá al hay. 19 falta, por eso, pero de acá al 19 va a ser a matarse. Es así, siempre pasa eso. Bueno. Es normal. Nos vamos con nos vamos scrolleando. Vieron que nos gusta ahorrarles el laburo de tener que ir a redes a ver algo interesante o divertido. Encontramos esta que es muy buena. Levanten la mano los presidentes de los países que tienen gas en invierno. Yo creo que la gente de Mar del Plata no se debe estar riendo particularmente de esto. Bueno, alguna vez. Pero bueno, está bien, hay que tomárselo con humor. Es la ironía, es el sarcasmo. Ah, sí, obvio. Se hicieron un montón de estos Excelente. memes de varias cosas, ¿no? El tipo no Excelente. levanta la mano. Y algo de Manuel Adorni, esto no lo vi. A ver. ¿Existe Adorni? Ah, Fake 78 se viene fin. Mirá, es el vocero presidencial, futuro jefe de gabinete después de las elecciones, no se sabe. Fake 78. ¿Qué será? No se sabe, yo intuyo, tiene que ver con algún dispositivo para ir mostrando las supuestas mentiras que dice que el periodismo le hace al gobierno, ¿no? Dice sobre el gobierno. Tendría que llenar con contenido propio, digo, porque quienes hacen las fake news son del gobierno. Buen ¿no? punto, está muy bien, Guido, esta noche. Y el último, nos vamos con el de Julio. Está bien el de Julio, ¿eh? Me encanta. A ver, el nuevo. Me encanta lo de Julio. Julio viene movido. Dice Guido Bambini con el dólar, ¿no? Por ejemplo, se ríe Esteban. Viene funcionó. con aumentos. Muy bien. Es extraordinario. Si los, de Esteban Julio, se los ríe. de Julio, todos Todo los bueno. años esa boludez, pero a mí me hace cagar de risa. Hay uno que... Ahora hay ayer muy pasamos el de Hay con la, inteligencia Muy bueno. el de artificial la revista también. Barcelona, Sí, lo lo pasamos. pasamos anoche. ¿Lo tenemos a mano? Para mí está muy bien. Como lo decimos nosotros, quilombo no vamos a tener. ¿No? Le echamos la culpa a la gente de Barcelona. Ahí lo vamos a ver. Bueno, van a pasar un lindo fin de semana. ¿Tienen algo para...? ¿Van a ver partido? ¿Van a ver deporte? ¿Van a ver a Colapinto? Sí, claro. Mañana hay partido fuerte, además, a la 1, ¿no? PSG y el Bayern. Y el ¿Palpito, Bayern. Mariano? PSG Bayer. Bayer. Ah, bueno. Sí. Tito atrás, está bien. ¿Y para vos sale de ahí el campeón del Mundial de Clubes? No. Vos dijiste que era el City. Yo dije que era el City, muy bien, no le estaría acertando. 2-1 ganó el Chelsea recién. Yo creo termina. Muy que bien. el Bayern. Sí, el Bayern. ¿El puede Bayern? ser, El Bayern puede ser. Bueno, ¿tenés algo lindo para compartir el fin de semana? Fluminense campeón. Uy, me encantaría. Yo soy el Flu, ¿eh? Por eso. Me Yo soy encantaría. el Flu. Vamos a hinchar, sí, Yo toda la Fluminense vida, campeón. mis hermanos, todos son ¿Es del el Flu. único sudamericano que queda? El único que queda. ¿El Flu? Sí. Lo sacaron a Que fue de Palmeiras. Recién. Fiaca, familia, cocina. Eso te para Bien. compartir. Vas Qué a... El que quiera que venga a comer. Bueno, muy bien. Yo voy Ya a ver estamos San Lorenzo anotando. Quilmes mañana. La última vez que dijimos esto, Sí, no ustedes salió muy nos bien. echaron. Yo estoy esperando Racing Peñarol, pero para eso falta mucho todavía. Muy bien. Bueno, ¿está el de Barcelona? No, no está, no. Bueno, no vamos. Búsquenlo. Julio. Julio, una mujer y la facha de Julio. Y algo por el estilo.
Sí, era de Barcelona. Sí, era de Barcelona. Era de Barcelona. Ah, no, tiene razón. Tiene razón. El de Barcelona era el micrófono a Caca, que le ponían el micrófono a Caca y la Caca se quejaba de agresiones y decía, me están tirando esper. Ah, está muy bien. No, el otro era... Me vas a matar, loco. Está en el escritorio de la compu, el de Julio viene con toda la facha. Y hay una mujer de... Bueno, no vamos. Inauguramos los memes orales. Claro, está. Dígalo con mímica, divagando totalmente. Es un divague total. No, pero existe. Propio del viernes. Estamos con el barco así al garete, ¿no? Dice Hamilton, que estamos divagando. Dice Hamilton que esto se está yendo un poco... Bueno, imagínate dónde estamos. Martín, buen fin de semana. Igualmente. Mariano, gracias. Bruno, Guido. Me quedé con como para terminar Te quedaste con Batman. Como para Bruno cerrar. Díaz. Bienvenido, Bruno. Volvió Batman. Nosotros somos Batman. Y ahora son las 12, ahora termino, me voy a patrullar la ciudad. Gracias por haber estado ahí. Otra semana de QR. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes a las 10 de la noche. Gracias, Esteban. Gracias a todo el equipo técnico del canal. De verdad, lo que le meten, lo que corren. Y por supuesto, la producción de QR en toda la línea. El lunes la seguimos. Chau.